En la última clase nos quedamos con el problema de la lancha que cruzaba el río de 80 metros de ancho. Nos decía el problema que la velocidad con la que cruza la lancha es de 8 metros por segundo. Simultáneamente, el río lleva una velocidad al norte de 5 metros por segundo. Lo que nos piden calcular es la velocidad resultante, el ángulo de esa velocidad resultante, en qué tiempo tardará en cruzar la lancha el río y cuántos metros río abajo va a llegar esa lancha. De acuerdo a esto, el primer cálculo que hacemos es la velocidad resultante por medio del teorema de Pitágoras, en donde aplicamos las dos velocidades, con la que cruza la lancha y la del río, y obtenemos un resultado de 9.4 metros sobre segundo. Esa es la velocidad resultante de la lancha. El ángulo lo obtenemos a partir del arcotangente, sabemos que es FY entre FX, inversa tangente, y de esa manera calculamos el ángulo correspondiente de 32 grados. Posteriormente, nos dice el problema que para calcular la velocidad, el tiempo con el que vamos a tardar en cruzar ese río, lo que vamos a hacer ahora es tomar la distancia que tiene el ancho del río, que son 80 metros, y la velocidad de la lancha, la de 8 metros por segundo. ¿Por qué no tomamos la otra velocidad? Bueno, recordemos de la independencia vectorial que existe en las fuerzas. Por lo tanto, en este caso la velocidad que va o encargada de cruzar la lancha es la de 8 metros por segundo. Dividimos 80 entre 8 y tenemos que el tiempo que tarda en cruzar la lancha es de 10 segundos. Por último, nos piden que calculemos la distancia que recorrió río abajo debido a la velocidad del río. De acuerdo a la misma fórmula, velocidad, distancia entre tiempo, ahora despejamos distancia y vamos a multiplicar ahora los 5 metros por segundo por los 10 segundos que tardó en cruzar la lancha. Volvemos a lo mismo, tomamos la velocidad de 5 metros sobre segundo porque es una velocidad independiente a la velocidad resultante. Con eso podemos comprobar aquí que la distancia es de 50 metros, es decir, la lancha se desplazó 50 metros río abajo por la velocidad del río. Es importante mencionar la independencia vectorial que existe. Bien,